que hizo el propio ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, Lucio. Sí, así es, habló de un blanqueo de capitales, bueno, una propuesta que en su momento fue ejercida por el kirchnerismo durante mucho tiempo, rechazada, pero que ahora se esperaba, con nuevas características, un blanqueo de capitales. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se espera que, bueno, que lleguen las inversiones y darle un marco adecuado. Habló de todo Alfonso Prat-Gay, dijo frases polémicas como siempre. Es un ministro que cuando habla suele dar frases polémicas. Por ejemplo, dijo que si en Argentina se deja de robar vamos a tener menor déficit fiscal. Una frase que por ahí del sentido común nadie se animaría a objetarla, ¿no? Pero dicha en boca del ministro de Hacienda y Finanzas llama la atención. Bueno, Lucio, la sí. palabra que utiliza el gobierno es blanqueo, porque iban a ser muy prudentes en la utilización de las palabras. Viste que este gobierno le da Sí. mucha A la cuestión mucha semántica. importancia, Todos ¿no? los gobiernos le dan mucha importancia. La palabra es, en la boca de Prat-Gay estuvo la palabra blanqueo. Mirá, la verdad es que es una palabra que no tiene muchos sinónimos, ¿no? ¿Qué puedo decir? Sinceramiento. Atracción. Moratoria no, porque moratoria, No, moratoria. moratoria es más... otra cosa. Claro, es más de tipo... La moratoria No es dijo más, la palabra blanqueo, es más de entonces. tipo impositivo. Claro, mirá, lo que se habla es... Me llamó la atención la cifra. Se habla de un objetivo de 6.000 millones de dólares. Parece relativamente poco, ¿no? Pero de alguna manera Argentina tiene cerrado el financiamiento del año, que no es poca cosa. Nos endeudamos hasta acá, pero no importa, tenemos cerrado el endeudamiento del año, con lo cual no hay mucho problema en ese sentido. Argentina este año va a hacer frente a sus compromisos externos, se cerró el tema de los holdouts. Hay dudas con respecto a muchos sectores de la economía, pero no con respecto al tema de pago de la deuda externa. Bueno, lo que hizo el ministro Prat-Gay fue ir a un congreso del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas, el IAEF, es una institución que hace 1 o 2 congresos por año, y ahí dijo que va a haber un blanqueo hasta fin de año. No dijo exactamente blanqueo, estoy buscando la frase exacta, pero... Ordenamiento, sí. Me dicen por acá que dijo la palabra ordenamiento. Ordenamiento fiscal. Bueno. Un eufemismo. Yo sin haber escuchado a Prat-Gay, porque había conversado con gente del gobierno que me habían dicho que la palabra blanqueo yo no La la palabra, iba a estar la palabra blanqueo parece kirchnerista, por eso. de alguna manera, entonces buscan evitarlo. ¿Y cómo sería, cuándo se pondría en práctica esto? No se sabe cuándo, pero bueno, se supone que muy pronto, porque habló de un esquema que va a regir hasta fin de año. Hasta fin de año. Plazo hasta fin de año para ir a... haya sacado la plata donde la haya sacado. Claro, lo que dijo exactamente, dijo, quien no tenga su patrimonio declarado, el año que viene no va a tener dónde ocultarlo, y anticipó que el blanqueo va a incluir una tasa impositiva alta porque es la manera moral de equilibrar los que pagan la palabra y los que blanqueo. no. Bueno, está Él bien. está leyendo un Pero- textual. Si no, aclará que la palabra Pero para blanqueo... explicarle a la gente... Amnistía fiscal. Exactamente. 50.000 millones de Esa era la dólares palabra quiere que iba a usar recuperar el gobierno, amnistía fiscal. Bueno, Amnistía fiscal. Es un objetivo Nada de un poco blanqueo. alto, es un objetivo un poco alto, 50.000 millones de Trabaja dólares. fuerte Durán Barba. Si el gobierno claro. recupera, si el gobierno recupera 50.000 Comunicación. millones de dólares con la amnistía fiscal, se terminan los problemas de la Argentina. ¿Cuánto? Te lo digo, ¿Pero cuánto te crees lo que digo van a ya. recuperar? Después, por supuesto, tenés que administrarla bien, ¿no? Que es otra historia. Pero ¿Cuánta plata de argentinos hay en el exterior en dólares? un PBI o más. O sea, el PBI argentino más o menos, ahora tenemos un especialista, se lo vamos a usar como expresión, pero estará en los 500.000 millones de dólares. Y se calcula que los argentinos, según distintas estimaciones, tienen 350.000, 400.000 millones de dólares en el exterior. 50.000 millones Casi un PBI. ¿No es el mejor momento de las reservas del Banco Central, por ejemplo, en la etapa kirchnerista? 50.000 millones de dólares. 51.000 y algo, casi 52.000. Bueno, eso es lo que quiere recuperar el gobierno, tener una Claro. reserva del Banco Central como en el mejor momento de los últimos 10 años en la Argentina. Exactamente. Con la Te digo, Para que se entienda. si a la Argentina entran 50.000 millones de dólares de argentinos, No van a entrar. ya está. Bueno, en el último blanqueo... Sería el 10% de lo que Somos vos decís que hay potencia afuera. mundial. ¿Qué hombres de poca Olvídate. fe que son? Pero perdona, No, sería bueno, el 10% de lo que vos decís que hay afuera. No, vos sabés que cuando uno ve la cuenta de capitales, más allá de hablar del futuro, los periodistas también tenemos que hablar de los hechos que sucedieron, contar qué es lo que ocurre. Cuando vos ves la cuenta de capitales del primer trimestre, hubo una fuga de capitales superior a los 3.100 millones de dólares. Superior. Algunos dicen, bueno, de alguna manera es una fuga que tiene que ver con fuga de capitales. Digo, capitales que se fueron, no necesariamente de modo ilegal. Pero algunos dicen, bueno, las multinacionales venían con plata retrasada porque por el cepo no podían transferir y ahora empezaron a transferir. Pero cuando uno ve la cuenta de capitales del primer trimestre, sigue dando abajo. Es decir,
no entra plata a la Argentina todavía, sino que se sigue yendo. Bueno, Vamos se lo vamos a saludar, preguntar justamente a nuestro invitado, ¿no? Que aparte fue muy paciente con nosotros. Sí, demasiado. Se lo agradecemos. Pero se divirtió, se divirtió. Uno veía no, riéndose del otro lado de Juan cámara. José Cruces es bueno, investigador, es economista de la DITELA. Gracias, Juan José. Por favor, gracias por invitarme. Por esperarnos, que te hicieron esperar mucho. Todo bien. ¿Cómo ves esto que planteaba Lucio? Mirá, yo con el blanqueo de capitales o amnistía tributaria, poné el nombre que quieras, los argentinos tenemos un problema. Nos encanta pedirle al Estado que asista a la gente más necesitada y que nos brinde servicios, y cuando hay que pagar impuestos, todos tienen una excusa de por qué a ellos no les toca pagar. Entonces, mi problema con esta medida, que la hizo el kirchnerismo, pero también la hizo el menemismo y también la hizo el alfonsinismo. O sea, desde la recuperación democrática, más o menos cada 3 o 4 años hay un blanqueo. Uno puede entender, ¿no? Hay mucha gente que tiene plata oculta y si eso se derrama sobre la economía, naturalmente implica un gran incremento de la demanda agregada, suba el nivel de actividad, más transacciones. Y eso es bueno. Pero la verdad es que da mucha bronca cuando vos pagás impuestos, que hay otro pibe al lado que siempre se hizo el gil, porque pagar impuestos, cuando la gente argentina se declara solidaria, comprometida con el bien común, eso quiere decir algo muy concreto, macho, andá por ventanilla y pagá tus impuestos. Sí, sí. Entonces la verdad que a mí no me simpatiza, no me parece la medida con la cual me siento... Vos dijiste recién algo que es cierto, si cada 2 por 3 va a haber un blanqueo, esto incentiva, y aparte, si cada 2 por 3 va a haber un blanqueo y nombraste a Alfonsín, Menem, digo, es decir, es como que el Estado está Lo fomentan un poco. fomentando, digamos, la evasión impositiva. A ver, me sumo, Facu, por lo menos, digamos, no termina sancionando a aquellos que no hacen las cosas bien. Yo entiendo que en esta iniciativa del gobierno hay lo que el ministro dijo de moral, etcétera, hay algo para de alguna manera pegarle un reglazo en la mano al tipo que viene con la plata. Pero más allá de quién le toque ser el ministro de Economía hoy, ayer o mañana, tenemos un problema como sociedad y eso es lo importante. Nuestro problema endémico, la base de por qué tenemos una crisis macroeconómica cada 10 años es porque nuestro Estado gasta mucho más de lo que los argentinos nos gusta pagarle. O sea, no hay cultura tributaria. Exactamente. Perdón, ¿y el problema es que el Estado gasta mucho o que los argentinos pagamos pocos impuestos? Y cuando estoy hablando de los argentinos, estoy hablando de una generalización, porque eso incluye desde el pobre, el humilde, el clase media, hasta el empresario que prefiere pagar un abogado y un contador para evadir que no pagarle todo lo que corresponde al Estado. Mira, yo creo que desgraciadamente esto no hay distinción de clases sociales. Me parece que tenemos un problema los argentinos, que cuando hay que pagar nos hacemos todos los giles, y eso no va. Así nos chocamos, los países que funcionan bien no andan ¿No así. será que sentimos que el Estado no nos da algo a cambio de lo que pagamos? Digo, porque la sensación de los últimos años es pagues mucho, poco o más o menos, no te dan buena salud, no te dan buena educación, a veces la calle está asfaltada y a veces no, a veces el pasto de las plazas hay pasto y a veces hay tierra. Desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado, ¿no será que la sanción de los argentinos es que el Estado nos da poco y ahí comienza el problema? Está bien, pero entonces, ¿cuál es el huevo y la gallina, viste? O sea, este problema se arregla diciendo, somos parte de una sociedad, nos gusta la cohesión social, nos gusta que haya oportunidades para los que tuvieron menos suerte en la vida. ¿Sabes qué, macho? Sacá la plata de la billetera y pagá tus impuestos. Entonces, si van a hacer y no vivas quejándote y pensando que el impuesto a las ganancias es que te están sacando el dinero del bolsillo, pero sí es cierto que en esta misma charla, y me imagino la gente del otro lado, yo coincido con lo que vos decís, Juan, pero también es cierto que la Argentina es un país con una alta presión impositiva. Altísima presión impositiva. Que hay que revisar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que hay que rediscutirlo, pero una vez que lo rediscutamos, no sintamos que pagar impuestos es, oye, ¿yo por qué tengo que pagar? Digo, porque si no, es contradictorio esa expresión general que dice que somos todos muy solidarios, ¿no? Exactamente, hermano. Si sos solidario y pagás lo que te toca, macho, ¿qué querés que te diga? Ahora, cuando no pagamos lo que nos toca, el Estado tiene déficit. Yo coincido con ustedes. Hay un problema de calidad de los servicios públicos que recibimos. Muchos de nosotros pagamos muchos impuestos y después tenemos que ir al mercado privado a comprar la educación, la salud y la seguridad que el Estado no me brinda. Es cierto, pero también hay todo un sector de la población de la que nosotros aportamos que sí accede al único momento de salud que tiene, que es un hospital, se opera en un hospital público. Sí, es cierto, si uno quiere mejorar... Hoy en un día muy de crisis universitaria, la UBA sigue siendo la UBA.
Sí. No, porque yo digo, lo que nos falta, me parece que esto, y desde, miren lo que te voy a decir, desde la escuela, yo no me acuerdo que en la escuela a mí me hayan dicho por qué un ciudadano cuando es adulto tiene que pagar los impuestos, porque se devuelven tal cosa, en tal otra. Es como que pagar los impuestos es una obligación y nada más, y nadie te dice desde chico y te inculca que en realidad pagar impuestos es que vuelven hospitales, por más que todo el mundo ahora lo diga de pico. Por más que lo digan de pico, lo que pasa después es que dicen, pago los impuestos y no me retribuyen. Sí, te retribuyen. No como uno quisiera, pero si no el Estado sería un caos y no estaría funcionando. Me encanta lo que me decís, Mariana, porque fíjate, yo tuve mucha suerte en la vida. Cuando tenía 16 años me gané una beca y me fui a estudiar a Estados Unidos un año. Y entonces hice 5º año del secundario en Estados Unidos. Sí. Y en la clase de gobierno en Estados Unidos, en 5º año te enseñan a cómo hacer tu declaración anual de impuestos. O sea, es parte de la educación básica para salir a la vida en el secundario. ¿Sabes qué? Una vez por año tenés que llenar cuánta plata ganaste, porque si nos gusta los servicios del Estado, que seguro tiene que mejorar la calidad, como decías, Lucio. Estoy totalmente de acuerdo con vos, y es un tema importante para estudiar. Pero ¿sabes qué? Hay que pagar. Claro. Además, siguiendo con tu ejemplo de Estados Unidos, ahí la verdad es que no están para nada acostumbrados a tener ni siquiera el hospital público del que habla Mariana. Correcto. Y ni siquiera la educación pública, digamos, que hemos recibido muchos de nosotros también. A nivel universitario, claro. No, sí, primario y secundario, digamos, es un estilo complicado, no es muy simple, digamos. ¿Cuál es el plan económico del gobierno? Yo creo que el plan económico, el plan del gobierno, hay un plan que excede al plan económico, es el plan político. El plan político es mostrarles a los argentinos que podemos vivir en un sistema mucho más respetuoso de las libertades individuales, con un presidente que no está todo el tiempo sermoneándonos por cadena nacional. Eso está claro, pero con eso, ¿cómo solucionás la inflación? ¿Cómo solucionás? Pero este es como el plan madre, mostrarnos que... La normalidad. Íbamos en un camino que, de seguir, íbamos camino a lo que hoy es Venezuela. El plan del gobierno es mostrarnos un camino para ir a lo que Uruguay, Brasil, Chile, llamalo alguno de esos. Y vivir en un esquema de mayor respeto a las libertades individuales, mayor respeto a la propiedad privada y vivir en un esquema con un poco más de libertad económica. O sea, el problema eran las formas entonces, no el fondo. No, yo creo que no era. Yo creo que, por ejemplo, la manera que el gobierno anterior trató a la prensa no es una manera que a mí me hace sentir cómodo, por ejemplo. Que el presidente me esté sermoneando 2 veces por semana en cadena nacional no me parece bien. Que hostiguen a empresarios, cuando un empresario hace algo mal hay que hacerle un proceso judicial, pero que un presidente hostigue por televisión al empresariado, lo único que hace es ahuyentar a otros tipos que podrían venir a invertir. Y creo que, entonces, ¿cuál es la política económica del gobierno? El gobierno hereda una situación con una alta inflación, un muy alto déficit fiscal y una economía estancada hace 4 años. Y creo que la apuesta del gobierno en esta primera etapa, que yo me animo a llamar la fase keynesiana del macrismo, es tratar de, con un poco de endeudamiento y ordenando un poco el gasto público y priorizando la inversión pública, que la economía vuelva a crecer. Ahora, el hecho de que haya bajado el consumo, ¿cómo se entiende en ese esquema keynesiano? Mira, el consumo bajó, ¿puedo contar un cuentito? Mirá, por favor. Yo cuando era chiquito tuve la suerte de tener gallinas ponedoras. Las gallinas ponedoras me enseñaron un montón de economía. ¿Por qué? Porque las gallinas ponedoras ponen un huevo por día. Uno por día, claro. Entonces, más no. Vos tenés 10 gallinas, una familia tiene 10 gallinas, y el consumo que puede tener sin que suba o baje en el tiempo son 10 huevos por día. Ahora, ¿qué hizo el kirchnerismo? ¿Y qué es el populismo? Básicamente es un buen día, le cortás el gañote a una gallina, te haces un puchero de gallina, gran fiesta en la casa, porque acostumbrado a comer 10 huevos por día, te comes un puchero de gallina. Ahora, al día siguiente te quedan solo 9 gallinas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto podés consumir? Y solo 9 huevos por día. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes matufiar los números para que no se note que tenés solo 9 gallinas. O podés cortar el gañote una segunda gallina, te la haces a la olla y un segundo puchero de gallina. ¿Dónde estamos? Donde estamos es que gran parte o una parte del consumo, de la bonanza de consumo que nos dio el kirchnerismo, era porque nos estábamos comiendo pedacitos del stock de capital, como por ejemplo las reservas energéticas, cabezas de ganado, obligar a los exportadores de carne a bajar la carne del barco para pisar el precio interno, la infraestructura de servicios públicos. Pero ¿cómo logras una economía en la cual sea una economía saludable, ponele o bien, y que también esté derivada del consumo? Porque, a ver, yo te lo digo por mí o que nos está mirando, y si yo tengo ganas de irme a comprar y cambiar el teléfono, o de comprar un televisor nuevo, o de cambiar el auto 1 o 2 veces por año, ¿qué tiene de malo eso?
¿Y por qué estar en una época de bonanza de consumo implica perjudicar otros sectores de la economía? Porque cuando pones el salario real más arriba de lo que la economía puede pagar, Sí. te tenés que empezar a comer pedacitos del stock de capital y eso implica comerte gallinas y entonces para el que viene después empezaste con 10 gallinas y le quedan solo 8. ¿No puedo comer un puchero de gallina una vez por semana, por cuando, ejemplo, claro. y que se vayan generando otras cosas Y también te en mi vas a economía? quedar sin gallina. O producir gallinas. Bueno, Entonces, para vos la solución, en términos macroeconómicos, digo, para vos la solución sería que baje el salario real y que la gente consuma menos. bueno, yo no estoy diciendo cuál es mi solución, yo te estoy diciendo... No, porque vos decís, cuando el salario real está muy alto, veníamos a un consumo ¿Sabes qué pasa? excesivo. A mí, si el Pero salario tan real... malo que la gente tenga un salario real alto. No, a mí me encanta. El problema es que no es una cuestión voluntaria. Ah, no, si fuese voluntario, no, a mí más que el salario ¿no de somos Kirchner... un país rico? No, me gusta... no somos un país de saldo exportable, digo, no sé. Somos- O somos un país que tiene todas tierras áridas y no tiene nada. No, somos un Pregunto. país potencialmente rico, pero debido a nuestros desarreglos institucionales, nuestra mala coordinación como sociedad, por ejemplo, no pagar los impuestos, no estamos explotando esa riqueza. En nuestro país hace 60 o 100 años que es el eterno país del futuro, tiene un enorme potencial, pero... ahora, si el salario real fuese una cosa puramente voluntaria, y dame el sueldo de Dinamarca, macho, no me des el sueldo de Kirchner. Si fuese voluntario, y dame el de Francia, el de Alemania, el de Estados Unidos. Bueno, pero ¿cómo Y logra el salario Estados real es Unidos Aquí ser estaba, la pero meca disculpa, del... Juan, explícalo un poco mejor esto, porque me parece interesante. Disculpa, Mariana. Dame el sueldo de Dinamarca. Cuando hablas vos de salario real, hablas de un promedio de ¿cuánto es el promedio 8.000 pesos. que ganan los argentinos? Hoy es 8.000 pesos. Hoy el salario, ¿Hoy el sueldo promedio son? yo no sé cuánto es el promedio de 8.000 distinta pesos. gente, seguro que Blanco. ustedes ganan más que yo. Blanco, pero 8.000 pesos blanco. No te creas. ¿eh? No sé. Si querés te mostramos los números del canal. Olvidate. No te creas. No discutamos esto al aire, les pido. por Pero favor. cada uno, lo que noto yo cuando voy al supermercado es que en los últimos 4 meses me bajó el sueldo. Eso es lo que noto. Perdiste A todos. perdiste Capacidad de compra. Pierdo capacidad de consumo. Llegó la factura de servicio público, voy al supermercado. A mí me bajó el sueldo. Y creo que eso es lo que siente la mayoría de los argentinos. Ahora, ¿me voy a enojar con Macri, con Pratgay porque me bajaron el sueldo? Y ¿sabes qué? No, porque el sueldo anterior era un sueldo de mentirita. Era un sueldo de mentirita, era esto de que estaban gañoteando gallinas y entonces ibas comiéndote pedacitos del stock de capital. Pero Juan, voy de nuevo. ¿Cómo Estados Unidos es un estado recontracapitalista? El consumo, te tiran las cosas poco más por la cabeza. Todo el mundo consume, hasta el que menos tiene, porque va a compra y tienen salarios que pueden bancar ese consumo de acuerdo al rango de ingresos que tienen. ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Cada par de años, ¿no? Pero, No. ¿explotan un par de años? No, si No, siempre explotan tienen... cada un par de años, porque perdón. venimos de una- Y bueno, de yo la quiero esa crisis. explicación. ¿Por qué no 2008. podemos ser como esa economía 2008, si cada tenemos década. Me recursos? encanta, me encanta. Vamos con Mariana. ¿Qué necesitamos? ¿Qué determina el salario? ¿Qué determina el salario? ¿Por qué hay un tipo que gana más plata que otro en general? Porque tiene más máquinas a su disposición, hay más capital invertido por trabajador y porque tiene mejor educación. Ese es el determinante del salario en el largo plazo. Entonces, ¿qué necesitamos para que suba el salario en Argentina? Que haya más inversión. Eso es lo que permite subir el salario de manera genuina. Entonces necesitamos más capital por trabajador. Y lo que hizo el kirchnerismo fue comerse parte del capital que había por trabajador. Ahora, cuando se lo comió, eso fue a consumo. Lo que necesitamos ahora es que haya inversión para que haya más capital por trabajador. ¿Y cuándo estaría llegando ahora ese capital? Porque digo, la verdad que parece que el segundo semestre fuera algo así como Papá Noel o los Reyes Magos, ¿no? El segundo semestre esto, el segundo semestre el otro. La tierra y por ahí, viste, viene septiembre, octubre, viene alguien y te dice, toca el hombro y te dice, son los padres. ¿Viste? Entonces, por eso la pregunta es, en el caso de que las cosas resulten bien, ¿cuándo estaría viniendo ese capital que hace falta para reactivar la economía? Yo te aclaro, yo no estoy en el gobierno, yo no es que estoy defendiendo. No, no, pero por esa eso- pregunta es más para funcionar el gobierno, pero Te pregunto una previsión porque toda la hipótesis del gobierno es que esto se soluciona con la llegada de capitales. Para que esa hipótesis resulte correcta, los capitales tienen que venir. La pregunta es, ¿cuándo crees que puede llegar a pasar eso? la apuesta del gobierno en esta primera fase keynesiana, tratando de, digamos, que efectivamente, es lo que vos dijiste. ¿Cuánto demora? Imagínate que vos y tu pareja deciden comprarse un departamento. Sí. ¿Sí? Entonces primero charlan. Tendría que tener la plata para... Bueno, o el algún crédito. día por ahí se compraron uno, pero imagínate algún primo. ¿Cuánto tiempo le lleva desde que toma la decisión hasta que compran un departamento? Primero hacen la lista, buscan los avisos en el diario, Zona Prop, Argenprop. Después salen a patear la calle. vienen Con unos plata en cuantos. la mano, 3-6 meses. Bueno, Aproximadamente, para tomar una decisión no apresurada y lo más racional posible. brillante, Lucio. Son 2 personas que se tienen que poner de acuerdo nada más. La plata la tienen
y la cosa ya está construida. Y te lleva no menos de 6 meses. Vos me estás diciendo que la guita llega el año que viene. Yo lo que te estoy diciendo es que esto lleva tiempo. Perdón, llega el año que viene, disculpa Juan, llega el año que viene porque mucha gente también está diciendo, atención, porque la plata de las inversiones va a llegar en tanto y en cuanto... A ver, La economía crezca. disculpame. Claro. Vos arrancaste diciendo, es la política, no es tanto la economía. El año que viene, que es mañana, es un año electoral. Y también esa elección de medio término es un mensaje de cuál va a ser el futuro de este gobierno. Correcto. Porque si los primeros sondeos le dan mal al gobierno digamos, o a la propuesta oficial, ¿quién va a venir a poner plata acá? Exactamente. ¿Quién de afuera? Y los argentinos. Bien. Esto que ustedes decían hace un rato, hay, yo no sé si es medio PBI o un PBI, pero hay un montón de dólares en los colchones de los argentinos que técnicamente se les llama fuga de capitales y alguno efectivamente estará en Uruguay, en Panamá o en Suiza, pero la mayoría está en el colchón de Doña Rosa. Está claro. Entonces lo que necesitamos es que Doña Rosa saque esos dólares del colchón y se anime a comprar un inmueble, poner un negocio, prestarle al hijo para que haga algo Seguro. y empezar a mover la rueda. En la medida, ¿cuál es la fórmula? Me preguntabas hace un rato vos, Mariana. En la medida que la gente siente que su derecho de propiedad está protegido, la historia del capitalismo muestra que cuando nos sentimos protegidos, Claro. invertimos. Los argentinos, la familia, la gente ahorra, pero tiene esa plata y lo que ha tenido en los últimos años es miedo José, de invertirla. Muchísimas Juan José, gracias. Gracias. por Te tu sacamos tiempo. porque viene, ¿sabés quién? No es que te estemos censurando, viene No, Temer. y tenemos que Temer. escuchar Está lo hablando que dice. Michelle Temer. Es de Temer. Que no pudimos hablar nada de Brasil.